De por qué una interpretación de la filosofía consigue muchos males. Luego de haber expuesto de qué modo los seres humanos buscan acaparar y someter al otro, y cómo suelen entender y hablar, puedo versar del escopo de la filosofía, otra actividad que quiere hacerse pasar como la más humana de todas, y, en efecto, tiene razón, mas no del modo en el que suele pensarse. Resulta evidente que ésta se presenta, luego de la existencia de Sócrates y de lo que supuso su legado, como el camino para mostrarles a los seres humanos, no importando su procedencia, posición social o sexo, que existe un modo de examinarse a través del cual todos pueden procurar vivir del mejor modo posible, deseando una vida divinal dentro de los límites de lo humano y despertando por medio del diálogo y de los actos ejemplares la búsqueda de la justicia y la concordia. En otras palabras, según su pensamiento, la búsqueda constante de la virtud permitiría una vida fulgurosa que traería consigo una existencia alacre, que no sólo agradaría a los dioses y beneficiaría a quienes la viviesen así, sino que despertaría también la curiosidad de quienes, por una suerte de magnetismo o envidia, querrían entonces alcanzar para sí mismos los beneficios de tan venturosa existencia. En suma, mucho de la filosofía no busca otra cosa más que esperanzar al ser humano, haciéndole creer que puede trascender lo que ya es y alcanzar la divinidad para acompasarse con ella. La muerte de Sócrates produjo que los contritos atenienses, en primer lugar, y luego el resto de las polis, pudiesen idealizarlo. Gracias a esta culpa, la filosofía pasó a gozar de una aceptación institucional y popular que excedió los límites de la civilidad greca. Con ello, bastantes abrazaron este nuevo fulgor masivo y le enlazaron sus propias ilusiones, unos para dominar con ella, diciéndose que logran la encarnación de Sócrates, otros para albergarla en sus palacios o caserones y llamarse amantes de la verdad, otros tantos para dominarse por ella, actuando como aspirantes a Sócrates o creyéndoles a quienes se dicen serlo. Todos, indistintamente, unos ilusos. El ídolo no está hecho de carne, pero sólo los entes corpóreos pueden estatuirlo. Nuestro morbo consiste justamente en que la carne añora lo que no le corresponde, el aplazamiento del placer para poder desearlo. Cada quien interpreta el ídolo que se le ha presentado, que se le ha propuesto como ejemplar y al cual ha legitimado. El ídolo empuja siempre a entender algo, por lo tanto, a ilusionarse con algo. Quien encarna un ídolo, quien presta su carne para ceñirse un ídolo, necesariamente deviene un buscador de sentido y utilidad, así como un actor de alguna verdad. Vivimos conforme con la ley de la esperanza. He aquí la causa de todos nuestros males. Al esperanzar, se consigue que quien ha creído en las promesas corra tras de lo que se desvanece apenas se abraza. Una persona perspicaz normalmente debería advertir, luego del desvanecimiento del ídolo, que tal cosa no era más que una distorsión o una perpetua lejanía. No obstante, pocas veces eso acontece. El creyente de los dichos de la filosofía no cesa en su empeño, puesto que ha vinculado su esperanza a las astucias que le aseguran que la sapiencia realmente yace en los dioses, mientras que es propio para sí mismo no alcanzarla plenamente, sino tan solo presumirla, anhelarla e intentar ejecutarla. Con esta parvedad se contentan.
Así, los incautos y cegados terminan jactándose de su ceguera y esperanza. Se supone que quien sigue estos caminos debería permanecer contento, pero realmente sufre en su intimidad por nunca hallar satisfacción, o se da que hace de su labor y lucha un semblante de alegría para mostrarse ante los demás como digno de los valores en los que cree o como una encarnación de sus predecesores. Y, en últimas, se alegra no de lo que la filosofía promete, sino del propio ídolo que él mismo ha asumido para complacerse en la superioridad que los demás habrán de conferirle, como una escena dramática en la cual el histrión se disfraza de rey y termina creyéndose su personaje, tal como se dice que le pasó a Arquelao de Priene, quien, luego de representar por años muchas tragedias y comedias, terminó contrayendo el morbo Dionisio, creyéndose unos días Agamenón, otros Áyax, otros Filoctetes e incluso hasta Hécuba, nunca pudiendo recordar quién era antes de todos esos caracteres. Todo ídolo, prometiendo felicidad y cabalidad, pone a pensar y fingir, condena a nunca alcanzar. La felicidad, bajo las condiciones de este morbo, resulta un fantasma indestructible. Los seres humanos quieren ser felices, pero la beatitud nunca les acontece realmente. Hay, a lo sumo, unos cuantos parvos instantes deleitosos. Algunos seres humanos, algo más sensatos, hacen de la vida una evasión del dolor al percatarse de la vanidad de la persecución del ideal y pregonan la prudencia. Nos empecinamos en la existencia de la felicidad, erramos en vano. Esta pertinacia requiere del oneroso sostenimiento de un insituable lugar. La filosofía, como cualquier otra propuesta, instala una distancia presente o una presencia distante. Quizás esta sea la verdadera razón por la que a Sócrates se lo denominaba el más insituable, porque cada que llegaba a un callejón sin salida, cambiaba de argumentos como Proteo de aspecto, reacomodando los límites de la discusión. Sócrates se ocupaba de hacer que la gente se enamorara de un ídolo que él proponía. Por eso llegó a llamársele el erótico, pues representó el lugar de la pulcritud, lugar de donde se prende todo apetito. No hay pulcritud más que en la esperanza, y no hay esperanza más que en la distancia. Deberíamos desconfiar de toda aparición de la pulcritud, de todo hecho donde la atestiguemos o presumamos, pues si bien pretexta el empuje por alcanzarla, tras ella se esconden la frustración, el horror y todas las maneras de la dominación y la sumisión. Tras el brillo de Selene, como dice la paremia, yace la lóbrega faz de Hécate. Los verbos de la filosofía, pues, el odre de los vientos que el filósofo mismo abre para alejarse a conveniencia de su Ítaca. Así, obra tal como el amante que, luego de verificar que su ser amado no era todo lo que suponía, pese a las desilusiones que éste le acarrea o le acarreará, se aferra con pertinacia a su ídolo, porque con él puede sentirse vivo y continuar amando. Incluso, poquísimos amantes cesan de insistir en el amar, pese a conocer luego de 3 o 4 grandes desamores en su vida las condiciones del amor, puesto que realmente aman amar. Prefieren amar el fulgor incorpóreo de la pulcritud porque adoran presumir algo que han de hallar después o que los obliga a ambular. Eros es invencible, no porque someta con violencia, sino porque nos doblegamos ante él por la embriaguez que ofrece,
por el camino que promete, por el fulgor que desprende. Queremos servirle porque prodiga el padecimiento de la esperanza en alguna verdad. Mientras existan los ídolos, a nadie se le fugará jamás, nadie se le fugará jamás a Eros. Al parecer, sin el distanciamiento ideal y su subsecuente embriaguez, la vida de los seres humanos se sentiría invivible, porque la vida humana se sustenta en el anhelo de propulsión, ebriedad y ligereza. Justo antes de abrir los ojos y ver qué hay tras el ídolo, es decir, lo que de por sí no tiene esperanza, el amante o el filósofo, da casi lo mismo, cierran los ojos y argumentan lo inargumentable para sostener el fulgor. Allí donde se estatuye lo imposible de pensar o decir, se mantienen las ganas de la vida y fulge la pulcritud. Así entonces, los voluntariamente ciegos prefieren argumentos fatuos y esperanzas que saber que no hay nada en que esperanzarse. Prefieren el fulgor que los aletarga y no la obscuridad que los redimiría. La gente acepta la filosofía por las mismas razones por las que acatan cualquier virtud que logra implantarse. Quieren ser felices, anhelan la pulcritud y desean la ligereza de la verdad. La filosofía nos enseña a aletear sin pausa. Pone ante nosotros el Helios de Dédalo y nos prohíbe a Ícaro, llamándolo imprudencia. Yo, en cambio, propongo la precipitación ulterior a la fatiga y la percatación de la inanidad del aleteo errabundo. El ídolo sostiene la turbiedad que se finge claridad. La filosofía pregona que la predicha opacidad es el atisbo de la divinidad. Yo, que es la obscuridad intrascendente. Pero, ¿cómo es que el ser humano se esperanza con lo que no posee ni ve? Dioses o eternidades, amores y pulcritudes, virtudes y honores. ¿Cómo se entusiasma con algo que no es, pero que es propio que sea? El resto de los animales solo ve lo que puede ser visto por sus sentidos. En nuestra vida, en cambio, nos esforzamos por mantener una alucinación. Hemos negado la carne por considerar que debíamos revestirla de fantasmas. El placer, sin embargo, solo puede ser sentido y vivido en la carne, sobrepasando los fantasmas o prescindiendo de ellos. Nuestra carne, empero, ha sido envenenada, intencionada, desviada y condenada a buscar lo que no puede obtener. Nunca estamos satisfechos, aun cuando la filosofía promete que la satisfacción y la suficiencia pueden conseguirse fácilmente.